91 muertos, 52 heridos hasta el momento, el saldo de la explosión del ducto Tuxpan-Tula de Petróleos Mexicanos ubicado en Tlahuelilpan, en Hidalgo. Esto fue el pasado viernes, como ustedes saben, en una verdadera tragedia que ensombrece, enluta a nuestro país. Desolación, impotencia, indefensión privan entre la población ante la incompetencia manifiesta de las autoridades. Incluso, pues sigue habiendo una cifra de 67 desaparecidos. O sea, estamos hablando aquí de que esta proporción puede llegar hasta los 158 muertos. Además, con otra, del pronóstico de los 52 heridos, hay un pronóstico reservado bastante malo. Solamente han dado de alta a 2 personas, según lo que se ha informado por parte de la Secretaría de Salud, y en el caso de las personas desaparecidas, hay que acotar esto. A ver, les llaman desaparecidos porque no han identificado el cuerpo, pero lo más seguro es que sean las personas que estuvieron muy cerca de la explosión, sí, por lo cual sus cuerpos fueron calcinados por completo. Irreconocible. O solamente se han encontrado restos de personas que no han podido ser ubicadas, ¿no? Por ejemplo, una parte lamentablemente de su cuerpo, y que no han sido todavía dadas a conocer como la persona que está desaparecida. No tienen nombre y apellido. Entonces, al no tener nombre y apellido no se pueden contabilizar, pero sí échenle ahí aparte 67 personas que están en calidad de no ser identificables. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es muy grave, muy grave. Acusa al ejército, esta nota la dábamos ayer al final de este programa, acusa al ejército de inacción, o sea, de omisión en el estallido del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, según confirma el presidente. Ya se recibió una demanda contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, acusando al ejército de inacción en el caso de Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Bueno, así es como están las cosas, pero aquí, aparte que se va a responder, que pues me parece que están en su derecho de responder, creo que el punto de vista que hemos venido sosteniendo aquí en Central FM sigue siendo vigente. ¿Qué preferíamos? ¿150 o 200 detenidos o 150 muertos y una verdadera hecatombe que se va encima de la población de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo? Ahí estaba el ejército, ahí estaba la Policía Federal, ahí estaban las autoridades. No hubo nada ni nadie que hiciera un cerco y que dijera aquí no pasan, se repliegan, se van para atrás y vino lo que vino, que es para nuestro disgusto una de las escenas más dantescas que tengamos memoria en la historia de México. En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos a nivel federal precisó que abrió un expediente de queja para investigar posibles omisiones que en su caso se hubieran presentado en la actuación de servidores públicos federales, locales y municipales. O sea, el quedarse pasmado ante un evento de esta naturaleza es un delito como tal, porque al no haber ejercicio de la autoridad se manifiesta un desgobierno y todas sus consecuencias. Ratifica la Comisión de Derechos Humanos que no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas. Y mira, Pedro, este asunto del ducto en Hidalgo puede traer consigo otro damnificado, y esa es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si te fijas en el tono de cómo lo dijo Andrés Manuel López Obrador ayer en la mañana, con una cara de hartazgo, decir, con un rostro de cómo es posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos me esté solicitando esta queja. Andrés Manuel dice que es una queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mediodía, esta institución del Ombudsman Nacional acota y disminuye su petición. Le bajó el tono. Le bajó el tono. Y esto lo hace
por una molestia evidente de Andrés Manuel López Obrador, con lo cual nos están indicando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o se amarra bien el cinturón y las riendas para llevar este caso, o simplemente va a ser testimonial. Este caso sí tiene que ser investigado, más allá de la tragedia personal de muchas de los individuos que están en esa población de Hidalgo, tiene que ser investigado por una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte. Sí, fíjense que, ¿saben qué? Que yo creo que ya hubo un juicio, y el juicio es de la sociedad mexicana. Hay una inoperancia, una ineficacia y un revoltijo. ¿Qué diablos hace la Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular comprando pipas en los Estados Unidos? O sea, hay un traslape de operaciones, hay una serie de asuntos no resueltos. Vamos a hablar un poco más adelante de Davos. La ausencia de México es sórdida, y la presencia de Brasil es brutal. ¿A dónde van? Pues van a decirle al mundo: aquí tengan la confianza de que la inversión será garantizable, en caso de Brasil. En el caso de México, ausencia total de este foro internacional. En un comunicado, la CNDH dice que se abre el expediente y estaremos a la espera de que la propia Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional dé una posición más clara y, sobre todo, como dice Alberto, más firme sobre este evento de Tlahuelilco. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial comenzó con las labores de ampliación del Panteón Municipal de Tlahuelilpan ante la sobredemanda de la población para enterrar a sus familiares luego del estallido del viernes. En el Servicio Médico Forense de Tula hay 65 cuerpos sin identificar, a los que se realizan estudios correspondientes de ADN para ser entonces reconocidos por sus parientes. La explosión en Tlahuelilpan es una prueba de fuego para la Fiscalía General de la República, acepta Alejandro Gertz Manero. Anuncia que ante posibles actos de negligencia, a partir de esta semana, autoridades de los 3 niveles de gobierno serán citadas a declarar como parte de esta investigación que, miren, si hay una ventaja en todo esto, es que las redes sociales fueron los testigos presenciales más ominosos de una ausencia total del ejercicio de la autoridad de parte de las fuerzas federales que estaban ahí presentes antes de la tragedia. Habla Gertz. La cronología de los hechos tiene que quedar absolutamente clara y precisa. Para eso vamos a llamar a todas las autoridades que intervinieron para que declaren en la averiguación, para que declaren en la carpeta, para que tengamos perfectamente claro qué fue lo que pasó, porque ese aspecto cronológico, usted lo ha señalado, genera dudas. Vamos a evitar que eso ocurra conociendo quién actuó, a qué hora y cómo fue. Y para eso hay que levantar las actas correspondientes de los testimoniales que vamos a levantar. Yo me pregunto, ¿fue directamente responsable Enrique Peña Nieto de Ayotzinapa? Bueno, estrictamente fue un caso de omisión ante la responsabilidad nacional que tiene el presidente. Bueno, Ayotzinapa será, y es silogismo, Ayotzinapa será a Peña Nieto lo que Tlahuelilpan será para López Obrador. Eso solamente lo dirá el tiempo. Ahora, borrar de golpe y porrazo a más de 150 muertos no es un asunto que resulte fácil, y pienso que esta ya es, a escasos 50 días del gobierno entrante, ya es una marca indeleble. Y fíjate cuál es la diferencia, Pedro, de estos casos. Podríamos hablar también de Felipe Calderón, emblemático el caso del ABC, por ejemplo, también de esta guardería donde lamentablemente fallecieron muchos niños en Sonora. La diferencia de todos estos casos es que está tremendamente testificado por muchos videos lo que pasó en Hidalgo, ¿no? Eran minutos, creo que desde que había acontecido, no solamente la explosión, sino desde que estaba ya el ducto emanando la gasolina, que ya teníamos videos en nuestros teléfonos celulares, y veíamos cómo la gente parecía un día de campo, una fiesta, de todo el mundo divirtiéndose y tomando la gasolina con una irresponsabilidad, y como dice Andrés Manuel López Obrador, una inocencia de la gente que estaba ahí, y de la falta de acción de las fuerzas. Mira,
quizá el ejército, y esto lo vamos a platicar más adelante con un jurista, no tendría la potestad constitucional de detener a la gente, pero de que debe de existir un protocolo para hacer a un lado, para proteger a las personas que estaban ahí, eso debió haber existido, ya sea por la policía municipal, por la policía estatal, por la policía federal o por el propio ejército. Era un evento de emergencia y no hubo una sola respuesta por parte de la autoridad, y ahí es donde quizá al INAI se le podría solicitar. Necesitamos transcripción de las órdenes que se dio desde el comando del agrupamiento en Hidalgo hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Pedro, como tú lo dices, desde Palacio Nacional, ¿cuál fue la instrucción de actuar o no de actuar, ¿no? Yo recuerdo la primera reacción del presidente el domingo. Dice, no se puede repeler violencia con violencia, casi una frase de campaña. Pero aquí no estamos hablando de violencia. Aquí estamos hablando de un acto ignorante por parte de la población que llega al huachicol como el maná, llega y dice, aquí hay gasolina, órale. ¿Qué debió haber hecho la autoridad? No reprimir, no golpear, no cachazos, no nada, no. Es replegar a la población, es decir, sacarla de una zona de peligro, que es una obligación de la autoridad, y ponerla a salvo. No haberlo hecho, imaginen ustedes lo que implica en responsabilidad cuando tienes sobre ti 100 muertos y aparte 65 desaparecidos. Luis Carranza Figón, encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, informó que esta área se incorporó a la pesquisa para determinar si hay estructuras criminales que pueden estar ligadas a la detonación del ducto de Tlahuelilpan. Miren, decíamos en el momento del evento de Tlahuelilpan el sábado, después de Tlahuelilpan vino Querétaro, prácticamente de manera simultánea, y empezamos a decir, esto suena a una acción concertada. Uy, luego en las redes sociales, ya sabes, los que apoyan al observador, ¡qué bárbaro, qué irresponsabilidad! Ajá, bueno, siguen las justificaciones. Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, indicó que del 2016 al 19, 80% de las tomas clandestinas de combustible se concentran en 7 estados de la República, a saber, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Son, digamos, los puntos más perforados. Sostuvo que en el último año Hidalgo y Puebla sobresalieron de manera constante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el culpable de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan. Ya estas frases duras empiezan a sonar. Esta es la voz del presidente del PAN, Marco Cortés. Dice que contaron con tiempo suficiente para evitar lo que después resultó en una tragedia. Fustigó que se tomaron malas decisiones, o a lo mejor no se tomaron ni siquiera decisiones, ¿no? Y la atención y acción del gobierno resultó inoportuna. Nueva toma clandestina de hidrocarburos en Teocalco, en la zona a 11 kilómetros de Tlahuelilpan. Ahí estaba una nueva fuga el día de ayer en el estado de Hidalgo. El reporte fue registrado por Pemex. El ejército y la policía estatal atendieron la fuga. No había afortunadamente pobladores. Concluyó la convocatoria para operadores de pipas de Pemex. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dice que se tienen 6,199 solicitudes que están siendo evaluadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Acabáramos de estar, no precisó la fecha en la que se va a dar respuesta a todos estos operadores que pudieran estar incorporándose a una distribución improvisada de combustibles ante la emergencia. Están dando un espectáculo patético en este gobierno. De verdad, la improvisación es más que patente y manifiesta. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo denuncia la existencia de una red paralela de abasto ilícito de combustible. Asegura que en ella se contempla la existencia de unos 50,000 puntos de guachimenudeo en el país, que es un nuevo término para la Real Academia Española. Evidenció que se sabe de casos en donde incluso la tubería de las terminales o la refinería se conecta con la infraestructura ilegal.
¿Quién puede permitir algo así? Es como el túnel del Chapo Guzmán para sacarlo de un penal de alta seguridad. ¿Quién puede entender que junto a unas instalaciones de Pemex hay instalaciones de salida para la toma de combustible de manera clandestina? Pues el desaparecido, ¿no? Aquí hay una persona completamente desaparecida y podemos decirlo, Pedro, hasta protegida, ¿eh? Porque no se ha dado su nombre por parte del gobierno federal, no se le ha pronunciado su nombre completo, si quieren, solamente se le dice líder sindical, ¿no? Sí, pero ya sabemos que ese nombre completo es Carlos Romero Deschamps, al que volvemos a poner en el centro de la atención de la vida política mexicana el día de hoy. Un delincuente que no solamente da muestras de su actitud delincuencial hoy, sino que las ha dado a lo largo de los últimos 40 años en donde este hombre ha estado en el centro del protagonismo de la vida política de México. En el norte de Toluca, Estado de México, al menos 20 pozos de agua domésticos están clausurados desde octubre pasado debido a que el líquido se contaminó con hidrocarburos. Pobladores revelaron que de manera velada hay sustracción ilegal de combustibles con ordeñas subterráneas, nocturnas y a pie de tierra que representan una continua preocupación para los pobladores. Explicaron que en el área se asienta una sugerencia de transportación de Pemex, en donde puede apreciarse claramente cómo el ducto sale a la superficie alrededor de 10 metros para volver a hundirse y continuar su trayecto de más de 400 kilómetros. No, verás que el huachicoleo no empezó ayer, ni empezó en este gobierno. Ahora, en esta lucha, creo que el gobierno de López Obrador tiene que ser más sagaz, más rápido y estar mejor organizado. La CONCAMIN hoy lanza en desplegados, en periódicos, pagado, un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para desbloquear las vías férreas de Michoacán. Esto se lo dirigen a Silvano Aureoles y al secretario de Comunicaciones y Transportes. Explican que en 7 días han permanecido paralizados 129 trenes en convoy con 8,200 contenedores que no han sido documentados, con más de 1 millón de toneladas de insumos o productos, incluyendo gasolina y diésel, que no pueden llegar a sus destinos, y esto implica daños incalculables, dice la CONCAMIN. Padecen los perjuicios las industrias del acero, la industria automotriz, la alimenticia, la química petroquímica y los productos terminados, entre otros. Lo hemos venido denunciando, pero lo que pasa en Michoacán es ya motivo de que la CONCAMIN levante la voz. Y es importante, Pedro, empezar a hacer saldos de lo que ha sido esta guerra contra el huachicol, porque, a ver, nadie está en contra de que se luche en contra de este crimen organizado, ¿no? O sea, eso creo que sería inverosímil pensar que una persona se pueda oponer a la lucha que hace el gobierno federal. Lo que sí es importante es empezar a medir las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias a todas luces están siendo negativas. Lo decíamos hace 15 días cuando empezábamos a ver ya serios conflictos en Guadalajara, en León, allá en Aguascalientes, en la Ciudad de México. Y la pérdida de traslado de comercio de productos ya alcanzaba, según el propio Consejo Coordinador Empresarial, 15,000 millones de pesos. Ahora hay que sumar, por lo pronto, 91 muertos. Hay que sumar un nuevo ataque que se le va a hacer al ejército mexicano, devaluando una imagen que ya de por sí está muy endeble. Puede haber también serias consecuencias a instituciones del Estado mexicano como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la figura presidencial. Entonces, vamos a atacar el huachicol, pero con una estrategia, para que después no vengamos con guerras como contra el narco, en donde los saldos son más fuertes que el propio combate, ¿no? Es el culmen de la desorganización lo que está pasando en el gobierno del presidente López Obrador. Ahora, ustedes me dicen, es una crítica fácil desde tu perspectiva de periodista. Pues fácil no resulta fácil, y sobre todo no resulta fácil para el país. ¿Qué propuestas pudiera haber habido? Porque la gente dice, bueno, propon. Bueno, de entrada, pienso que la guerra en contra del huachicol hubiera sido planeada, o sea, simplemente planeada y previsto todo lo que hoy se está improvisando. Y la reacción no se hace esperar, ya hay muertos involucrados, decenas de muertos involucrados en algo que debió haber sido evitable.
Comenzó a llegar gasolina de manera intermitente a Guadalajara, que hay una enorme sed en Guadalajara por el insumo desde la refinería de Salamanca en Guanajuato, una de las instalaciones más perforadas en México. Se espera que esta semana se regularice el abasto en Jalisco, que consume unos 90,000 barriles diarios de combustible. Otra vez, esta semana estaremos hacia el final de la semana, jueves y viernes, estaremos en Guadalajara para que Central FM Equilibrio esté ahí otra vez siendo testigo de lo que es para nosotros una preocupación que se quede paralizado el occidente de México. Nos preocupa que no hay una fecha aproximada para la conclusión de esta crisis insostenible, dice Alejandro Guzmán, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. A 21 días de iniciada su gestión, Adán Augusto López Hernández, entiéndase con tlapache del presidente y hoy gobernador de Tabasco, delató que hay un déficit de 6,000 millones de pesos y que la administración de su antecesor, el periodista Arturo Núñez, se gastó 3,500 millones de pesos fuera de presupuesto. Garantizó que actuará con mucha prudencia sin que haya una cacería de brujas. O sea, por favor, señores, el decir voy a hacer justicia no se trata de cacerías de brujas. Si ustedes así lo toman, pues será una frase muy manida. Pero hacer justicia en México no representa una cacería, no ir a cazar personas flotando en escobas. Pidió que la Secretaría de la Función Pública haga lo que le toca en caso de que existan desviaciones. Y hablando de ellas, Andrés Granier Melo, el químico, ex gobernador de Tabasco, avisó que luchará por obtener su absoluta libertad. El ex mandatario estatal en arraigo domiciliario por defraudación fiscal dijo que lo hará con respeto, discreción y con las herramientas que ofrece la ley. Pues no hay otra forma, o sí la hay, mi querido Andrés Granier, que cambiaste tus 500 pares de zapatos por unas muy buenas pantuflas. Con 40 votos a favor, una abstención y el apoyo del PRI, el Congreso de Puebla y Morena designaron a Miguel Guillermo Pacheco Pulido, un político de viejo cuño del PRI, y ahí pierde un enclave el panismo. El panismo había ganado con Marta Erika Alonso, esta mujer, ya sabemos, el 24 de diciembre, pasa a otra dimensión, pero la idea era que el panismo hubiera conservado esa posición política. Pues resulta que hay una definición y un viejo político, exalcalde de Puebla, un hombre que ha estado en el tribunal. Y en los gobiernos de Mario Marín, también de Melquiades Morales. Y fíjate, se interpretaba mucho que había optado Morena, en específico, que tiene una mayoría en el Congreso de Puebla, por el mal menor. Yo creo que no. Lo que optó Morena fue por negociar con sus pares, los del PRI. ¿Sí? ¿No? Y sobre todo porque lo vimos la semana pasada, de pronto los priistas, estos Osorio Chong y todos estos que ahora ya se sienten muy dignos, pues votaron a favor de la Guardia Nacional. Sí. Entonces podría ser un pago de favores para decir, te doy 6 meses la gobernatura de Puebla, pero ayúdame a que Barbosa sea el próximo gobernador. Y además, como dicen los clásicos, el PAN ni las manitas metió pues, en fin. Esta es la voz de Pacheco Pulido que resuena así. Profeso guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y de acuerdo con los mandatos legales, tengo que hacer saber a la población que el Congreso del Estado me ha designado gobernador, bajo la protesta que brinco con la base fundamental de ser leal a las instituciones, de ser leal a los mexicanos. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. El priista tiene 85 años, aquí lo estamos viendo para quienes nos siguen a través de las televisoras o a través del internet. Ahí está Pacheco Pulido a sus 85 años, exalcalde de la capital poblana, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, diputado también local y federal. Permanecerá 5 meses en el cargo, tiempo suficiente para que haya una convocatoria para nuevas elecciones. Guillermo Pacheco Pulido admitió que Puebla está encarcelada en la injusticia, en la miseria y en la inseguridad por la impunidad.
como un factor que hoy agravia a los poblanos, a los veracruzanos, a los michoacanos, a los mexicanos, todos, por eso estamos enojados. Oye, los y mexicanos. Ayer, viendo el discurso y escuchando al nuevo gobernador interino de Puebla, lo platicábamos, Pedro, nos quedamos con una interrogante, ¿no? Porque en su discurso, pues no se habló nada de las investigaciones sobre la caída de este helicóptero con la gobernadora y su esposo Rafael Moreno Valle, ¿no? Buscamos a su gente de prensa para ver si podíamos hablar con este nuevo gobernador para hacerle la pregunta directa. ¿Habrá una comisión dentro del gobierno del estado para investigar esta caída del helicóptero? Pero seguimos esperando, ¿no? Como buenos priistas, estos van a dar vueltas. Es lo que menos les conviene. Pues por supuesto. Porque estamos convencidos de que la muerte de Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle fue el inicio de la lucha anti-huachicol. Huachicol no es el que se roba combustible, no, huachicol es un negocio derivado, una rama de la delincuencia organizada y del crimen organizado. El PRI inició, por cierto, Rodríguez Almeida, que era el hombre más cercano a la gobernadora hoy extinta, no llegó por el argumento de que no es poblano, como tampoco lo es Manuel Bartlett, y fue gobernador del pueblo hace 6 años, pero en este país nada es verdad, nada es mentira. El PRI inició el proceso de elección de candidaturas en Aguascalientes con miras al próximo 2 de junio. Arturo Zamora Jiménez, presidente y secretario general del Tricolor en Aguascalientes, explicó que las convocatorias establecen 3 métodos de selección. Pero no es en Aguascalientes, es el general, ¿no? El secretario general del Tricolor, del Tricolor en el país. Explica que las convocatorias establecen 3 métodos de selección: consulta a la base, designación de candidatos a través de la comisión que corresponda y la elección de consejeros en los municipios. ¿Qué creen? Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia, se registró ante el Instituto Nacional Electoral con un partido conservador que se llama México Libre. Dice que la organización política busca construir el bien común más que conquistar el poder. Recorreremos los caminos de la patria y haremos de la esperanza un bien presente. Lo haremos con toda la alegría y con toda la generosidad que se vaya a necesitar. Ténganlo por seguro. Los invitamos a acompañar en la diaria tarea de construir a México. La mancha que se pudiera llevar esta organización supuestamente libre se llama Felipe Calderón, que es, como usted sabe, el esposo de Margarita. Y fíjate que también podría tener un serio problema este nuevo partido, porque estoy seguro que va a lograr el partido Margarita Zavala, ¿no? Los requisitos a comparación de la candidatura independiente pues son completamente distintas y mucho más fáciles, tienen mucho más tiempo, son simplemente algunas asambleas y pueden registrar. Con esto que ya sabe dónde agarrar estas credenciales de elector que presentó para la candidatura, pues seguramente las va a hacer rápidamente. Pero ¿sabes? Lo que aquí valdría la pena es que se repensara estos expanistas. En la campaña de Margarita Zavala, el objetivo de la ex primera dama era acabar con Ricardo Anaya. Veremos si la creación de este partido de Margarita Zavala tendrá como objetivo no alcanzar el poder, sino destruir al PAN. Esa es la Ese sería, por lo menos de su esposo, ¿no? Por supuesto. Felipe Calderón lo que quiere es acabar con el PAN. Y esto es, claro, ha sido un tema abierto y manifiesto. Incluso ya se le mueve por ahí un dedito a Ricardo Anaya. Sí. Que Ricardo Anaya quiere que Gustavo Enrique Madero se convierta en líder de la fracción panista en las cámaras, digamos como líder de todo el esquema legislativo, y eso le hace sombra a Marco Cortés cuando Ricardo Anaya está otra vez dando muestras de vida. César Augusto Santiago, acabáramos de estar. Uno de los mapaches más grandes que ha habido en la historia del PRI notificó al INE su intención de convertir a su organización alternativa en un partido político. La semana pasada, Santiago Ramírez renunció al Tricolor luego de 58 años de militancia. César Augusto Santiago, uno de los priistas de Abolengo, se convierte en cabeza, en punta de lanza. Miren, es que si nosotros supiéramos las atrocidades que ha hecho este hombre, yo no sé ni cómo le dan. Bueno, en fin, parece como que hay una canción que lo dice todo, se llama Amnesia, ¿no?
Hay una amnesia en México. La Comisión de Presupuesto del INE aprobó por unanimidad postergar el pago a Hacienda de 761 millones de pesos de impuestos sobre la renta de julio a diciembre. La finalidad es obtener recursos para la organización de las elecciones de este año. Bogart Montiel, director ejecutivo de Administrador, ilustró que la medida, que aún deberá ser ratificada por el Consejo General, es una forma de solventar el recorte de 950 millones de pesos que tiene pendiente la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Diputados. Oye, Pedro, y ahí yo cuando leí esta noticia me puse a pensar, y espero que Hamlet González el próximo jueves en su comentario nos pueda explicar un poco. A ver, ¿a poco uno puede decidir no pagar el impuesto sobre la renta? Ah, bueno. Sí lo puede hacer, porque si no que me digan, ¿no? O sea, me lo hubieran dicho desde entonces, ¿no? Oiga, yo la verdad, pues sí tengo problemas económicos como todo el mundo, pues no le pago el ISR a Hacienda, y entonces eso lo puedo utilizar para, pues, pagar mi predial, para pagar mi luz. Y el Instituto Nacional Electoral aprovecha un apellido que tiene en la Constitución, que es autónomo, para no pagar un impuesto sobre la renta. Para mí esto, Pedro, esto se llama desobediencia, y desobediencia en el pago de impuestos. Y además es un pésimo ejemplo, ¿eh? Por supuesto. Siguen saliendo los trapitos al sol. Odebrecht otra vez acusa, o sea, la empresa brasileña, acusa la existencia de una red de funcionarios corruptos en México. ¡Ay! ¿De qué tamaño será la red? Se trata de 12 servidores públicos del sexenio anterior. Destacan los titulares de la PGR y de la Función Pública, Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, como algunos de los ahí señalados. Los responsabiliza de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció y de los cuales solo en México no ha habido sancionados. Odebrecht, una empresa que nace en Brasil y que uno de los hombres más ricos de Brasil hoy está en la cárcel justamente por ser el dueño de Odebrecht y de todo lo que condujo en corrupción, ha tirado gobiernos en diferentes partes de América Latina. En el caso de México, ni con el pétalo de una rosa, ¿verdad, don Luis Videgaray?